Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, que nos acompañen. Bienvenidos a quienes están con nosotros de manera presencial y también a los que nos acompañan de manera virtual. El día de hoy tendremos un conversatorio en el que tenemos invitados que nos compartirán su experiencia de la CAP hacia la construcción del codiseño. Bienvenidos a nuestro conversatorio, la experiencia de la CAP hacia el codiseño. Y sin más preámbulo, me gustaría presentarles a quien estará moderando este conversatorio. Maestro Víctor Villafuerte Grajeda, por favor, adelante. Él es director de la Escuela Secundaria General de Miguel Hidalgo y Costilla en San Martín de las Flores, San Martín Hidalgo, perdón. Bienvenido y le cedo el uso de la voz. Maestras, maestros, buenos días. Con el gusto de encontrarnos aquí de nuevo. Miren, como directivos, implementar una reforma curricular es una tarea agobiante por momentos, porque hay que acompañar a los maestros y a las maestras y cada maestro necesita un tipo de acompañamiento. Y en este proceso de definición del codiseño es necesario que el acompañamiento sea más fino. Para compartir algunas experiencias, cuento con el acompañamiento de la maestra Mayra Yolanda Ruiz, supervisora general del sector 7 de Preescolar Federal, que tiene su sede en Tototlán. Un aplauso fuerte, por favor. Nos acompaña también el doctor Hugo Cepeda Acero, director de la Escuela Secundaria General 141, Gerardo Murillo, doctoral, maestro. Y con gusto recibimos al maestro Héctor Naranjo Balcázar, jefe de sector 10 estatal de preescolar, que tiene su sede en Las Pintas, municipio del Salto. Maestro Héctor, bienvenidos. Los tres estarán comentando conmigo, compartiendo algunas experiencias que han ido acumulando a lo largo de este proceso, y la mecánica es la siguiente. Ellos contestarán 3 preguntas, cada una tendrá un término máximo de 3 minutos. Posteriormente una ronda de conclusiones de 2 minutos y al finalizar preguntas y respuestas, inquietudes de ustedes hacia mis compañeros, y ellos a su vez les devolverán algunas de sus experiencias en este proceso. También ahí en la mesa ustedes tendrán algunas tarjetitas, algunos tics para que nos hagan alguna pregunta y los compañeros puedan compartir su experiencia con ustedes. Sin más preámbulo, entonces empecemos el diálogo con mis compañeros. Miren, maestros, como directivos ustedes tienen una responsabilidad muy grande, que es acompañar a sus maestros, motivarlos, entusiasmarlos, animarlos. Y en este sentido, la primera pregunta que les pediría nos comparten a partir de su experiencia es la siguiente. Maestras, maestros, desde su experiencia como CAP, ¿cuáles han sido los aprendizajes, procesos o condiciones que les han sido más relevantes para vivir en los últimos meses el proceso de la reforma curricular? Si gustan, comenzamos con el maestro Héctor. Bueno, se escucha ya. Pues muy buenos días a todas, todos, sean bienvenidos. Maestro, un honor estar aquí. ¿Qué aprendizajes hemos adquirido durante este tiempo? Pues el primero ha sido generar nuevos contenidos, el apropiarnos de lo que las necesidades de un contexto específico se ha tenido, y después identificar también las problemáticas como comunidad. Otro ha sido la diversidad de puntos de vista, aprender a dialogar, a encontrar y coincidir no ha sido nada sencillo, sobre todo por el tiempo, sobre todo por ese factor horizontal, donde nos permitimos sentir y expresar qué es lo que queremos. Los directores tienen una peculiaridad, sobre todo en preescolar, se quieren comer el mundo, lo quieren transformar y quieren que la comunidad participe. Y eso es muy bonito, hay que aprovecharlo. Entonces, ese ha sido un aprendizaje muy importante. Y otro, encontrar un sentido pragmático a lo que se diagnostica, a lo que se tiene como sustancia de conocimiento para diseñar. Si se
escuchen, dialoguen cómo es mi entorno y entonces sí, a partir de ello construir estos famosos programas analíticos. Eso sería por el momento mi aportación. Maestra Mayra. Bueno, primero agradecer este espacio y esta invitación. Su servidora, tengo a cargo una CAP de sector y voy a moverme desde ahí. Número uno, como CAP de sector, en esta etapa de consolidación de la CAP, hemos vivido procesos muy distintos. Unos ha sido, como lo dice Héctor, de diálogo horizontal. Hemos vivido procesos de debate, de contrastación, también de incertidumbre, también a veces de negación. Hemos vivido estos procesos en la actual reforma educativa, en donde nos hemos mirado críticamente, donde nos estamos evaluando cada día y podemos decir que ha habido un intercambio cara a cara, de manera directa en razón de los contextos y de entre todos los aprendizajes que hemos tenido como CAP de sector, puedo enumerar que nos hemos descubierto como personas que todavía colonizamos nuestros colectivos, es decir, ¿en qué sentido? Todavía exageramos en el uso de la palabra o en el uso de la voz o en el uso del tiempo. Otro aprendizaje que hemos tenido como CAP de sector es que poco a poco nos hemos ido renovando nuestras prácticas directivas cuando empezamos a sistematizar las experiencias. En estos pasos, en este camino de la sistematización, cuando se llega a la comunicación de resultados, hemos podido advertir que no solamente hablamos de los logros, sino también de los desaciertos. Eso ha sido un aprendizaje fundamental para seguir avanzando. Otro ha sido que estos procesos los hemos vivido bajo los principios dialógicos de Recrea, lo que nos ha llevado a detenernos, a mirarnos, a saber si replanteamos las acciones, pero todo con razón muy clara. Y este es el máximo logro de los aprendizajes de nuestros niños y por otro lado, el desarrollo del colectivo docente. Por último, creo que un aprendizaje fundamental es estar comprendiendo qué es eso de la integración curricular. Cuando la hemos visto poco a poquito como un todo, favorecida lógicamente con el aprendizaje colaborativo, con la interdisciplinariedad, donde el docente ha participado con propósitos comunes. Ya el maestro no puede trabajar solo, debe vivir en comunidad y trabajar en comunidad, porque estamos construyendo escuela, estamos construyendo patria, estamos construyendo el mundo a través de Recrea en esta gestión que estamos trabajando. Tenemos que, como otro aprendizaje, estar trabajando con una estructura articulada e incluyente y donde sobre todo el gran aprendizaje es que nos hemos reconocido en nuestras emociones. Muchas gracias, maestra Mayra. Maestro Hugo, si nos comparte su primer… Bueno, gracias, maestro Víctor. Primeramente agradecer la invitación de estar aquí con todos ustedes y también agradecerles a ustedes estar aquí con nosotros. Veo caras conocidas de compañeros, excompañeros de varias escuelas en las que hemos estado trabajando y les agradezco el día de hoy su presencia. A mí me parece muy importante, en este caso, en los procesos que hemos vivido, en mi CAP, yo les he comentado desde el inicio a los maestros que tenemos que tener la capacidad de dialogar y debatir, pero debatir con las ideas. Es decir, no es un debate entre el profesor de matemáticas y la maestra de español, ¿verdad? O poniéndole nombres entre Víctor y Hugo. No es una confrontación entre nosotros, es algo que se contrapone entre las ideas que Víctor tiene y las ideas que Hugo tiene. Es decir, tenemos que tener la capacidad de debatir y terminando el debate, haya concluido como haya concluido, saber que quien ganó es la comunidad, ¿sí?
no o sea, las ideas al final de cuentas son las que nos llevan a una mejor, a un mejor trabajo. Entonces esa parte sí es muchas veces difícil de llevar a cabo en las CAP, porque pareciera que se forman grupos en las escuelas y unos defienden una postura, otros defienden otra postura y pareciera que no se tienen que salir de eso. Y ahí es cuando es muy importante ese principio recrea que nos habla de un diálogo horizontal entre iguales. Un diálogo horizontal, pero también una participación horizontal. Entonces, sí es importante señalar esto porque nuestras comunidades tenemos que tener esa capacidad de debatir, pero debatir con las ideas, no contra las personas. Esa parte me parece que ha sido un proceso muy importante dentro de mi CAP. Otra cosa importante que muchas veces nos sentimos, ya lo dijeron, agobiados, nos sentimos con incertidumbre, es que pareciera que a la escuela le quieren dejar la responsabilidad del cambio social en todos los aspectos. Si es un aspecto de salud, vamos a la escuela. Si es un aspecto de violencia, vamos a la escuela. O sea, como que la parte de gobierno quiere solucionar todo a partir de la escuela como institución. Y entonces, además de todas esas cosas que tenemos que hacer, el programa analítico, el codiseño, además tenemos que esperar darle servicio a todos esos proyectos que aparte tiene los gobiernos municipales, el gobierno de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí entra una parte importante que es la escuela tiene una responsabilidad, mas sin embargo no siempre tenemos que hacer todo. Esa lo dejo como parte de la reflexión. Maestras, maestros, esta primera parte resulta interesante porque evidentemente los aprendizajes en nuestras escuelas, dependiendo del contexto en que vivimos, pueden ser diferentes en apariencia, pero el conjunto de todos hace precisamente que el sistema educativo avance y progrese en esta implementación. Desde reconocer la diversidad que señala el maestro Héctor, el darle un sentido pragmático a lo que hacemos, desde la consolidación de la que habla la maestra Mayra, desde tener esa mirada crítica que permita ver cómo vamos avanzando en la implementación, desde fíjense, este término de colonizar que se ha puesto de moda en el marco de la nueva escuela mexicana y del programa 2022, el sentido de tomar en cuenta cómo esas prácticas culturales que hemos manejado durante mucho tiempo nos permite tomar en cuenta ahora que debemos participar de procesos de decolonización del conocimiento para avanzar en esta implementación. Y por último, esta parte que señala el maestro Hugo de siempre tener un diálogo a partir de las ideas y entre iguales y entender que la escuela es, digamos, el centro de la comunidad, pero que muchas veces lo que la escuela hace va más allá de la simple implementación de una propuesta curricular. Y toda esta primera parte nos da una perspectiva para que los maestros nos apoyen o nos compartan sus ideas a partir de la segunda pregunta, que es la siguiente. Esto que nos han dicho, ¿cuáles son las claridades que tienen hasta el momento que les permitan seguir avanzando en la comprensión del codiseño? Maestra Mayra, comenzamos con usted. Claro que sí. Bueno, yo creo, me parece que ahorita hemos podido escuchar que aunque somos de niveles diferentes, estamos hablando de primaria, secundaria y preescolar, pues pareciera que vivimos los mismos procesos o procesos muy semejantes. Coincido con lo que estabas ahorita platicando, Hugo, Héctor. Y bueno, con esta respuesta quiero decir que la práctica ha sido muy compleja. No ha sido fácil. Yo creo que todos ustedes y los que nos están ahorita viendo a la distancia conocen que estos procesos son difíciles, que no hay recetas. Y bueno, en esta parte hemos podido
a través del tiempo, paso a pasito, poder comprender la estructura metodológica y teórica de nuestro plan de estudio 2022, que es un total cambio de paradigmas. Poco a poquito hemos ido clarificando conceptos, metodologías, enfoques y el sentido de la nueva escuela mexicana. Algunas claridades que tenemos como sector son las siguientes. Tenemos que contextualizar los procesos, ya sea de gestión, de enseñanza o de aprendizaje. Y en ello van los contextos, los estilos, los ritmos, las historias, las experiencias. Por otro lado, otra claridad es que nos ha quedado claro, valga la redundancia, que en cada momento de la CAP debe haber reflexión, debe haber también perspectiva. El sueño común no se nos puede perder porque de ahí partimos. La participación debe estar para la toma de decisiones y esa toma de decisiones debe ser democrática, debe ser informada y debe ser pensada. Por otro lado, otra claridad que tenemos es que la construcción del codiseño no es exclusivo de los maestros y de las maestras y que una parte fundamental son nuestros niños y nuestras niñas, porque por lo tanto es importante no descuidar los cuestionamientos que le tenemos que hacer a ellos en razón de qué es lo que esperan, qué es lo que les gusta, qué no les gusta, cómo les gustaría que trabajáramos, etcétera. Son estas algunas de las claridades que hemos tenido como sector. Gracias, maestra Mayra. Maestro Hugo. Gracias. Me parece que algo importante que nos ha quedado claro en la comunidad de aprendizaje en la cual participo es primeramente saber que tenemos un gran respaldo a nivel estatal. Es decir, tenemos un proyecto educativo que se llama Recrea y es toda una estructura que nos está respaldando. Entonces, tenemos un proyecto y tenemos rumbo, tenemos visión de futuro, una visión al 2040, que esa es una parte que me parece muy importante porque cada una de las comunidades de aprendizaje tiene que abonar en esa dirección. Ya no estamos peleados en hacia dónde vamos, no, ya está fijada a dónde vamos. Entonces, esa parte me parece muy importante, que es una parte que se ha clarificado en nuestra comunidad de aprendizaje. Importante tener esa lectura de la realidad. Todos debemos tener una lectura de la realidad en donde intervienen claridad en nuestro diagnóstico, en ese diagnóstico que hacemos al inicio del ciclo escolar para poder de ahí partir. Y ese diagnóstico, un diagnóstico que tenemos que hacer socioemocional, de aprendizajes, de contenidos, socioeconómico, de habilidades, etcétera. Entre más completo tengamos nosotros ese diagnóstico, es lo que nos va a permitir tener un buen programa analítico y, por lo tanto, un buen codiseño. Entonces, debemos de tener claridad en esto. Me parece que es algo de lo que nosotros como docentes tenemos en las intervenciones pedagógicas en nuestras clases. Ya lo comentaba yo, el diálogo que tenemos dentro de la CAP, esta reforma educativa 2022 nos ha dado grandes oportunidades. Una de ellas yo considero que son los campos formativos. Es decir, ya no únicamente te reúnes con tu disciplina, lo que anteriormente decíamos academia. Ya no es tu academia, ya no es tu disciplina, es tu campo formativo. Y entonces, ahora estamos trabajando nuestro programa analítico desde esos campos formativos. Se reúnen los maestros de español, los maestros de inglés, los maestros de arte y tienen que comparar, tienen que revisar sus contenidos y sus PDA. Y entonces se están dando cuenta de que hay similitudes y que hay concordancias. Y ahí es donde ellos tienen que trabajar por medio de lo que nos proponen esas 4 metodologías, pero lo más importante, trabajar en proyectos que nos permitan a la CAP desarrollar mejores procesos de aprendizaje.
Gracias, maestro. Maestro Héctor, ¿qué claridades ha ido encontrando en este proceso? Bueno, después de platicar con muchas directoras, muchos colectivos, encontramos que es un ejercicio en constante revisión. No es una planeación estática que al inicio del ciclo escolar se construyó. Hay que estarla retomando, volviendo a ella, inclusive si es cada mes, no lo sabemos todavía, pero estamos aprendiendo eso y que involucra a todos los agentes que conforman el contexto, la comunidad. El impacto, lo que llega a incidir una escuela, yo creo que es algo muy importante y es el principal propósito por el cual fue generada la escuela. Sí cuidamos niños, sí les damos lo esencial, la seguridad, pero también hay algo más. Su trayecto debe causar un impacto, no solamente en ellos, también en la familia. Y eso se tiene que contemplar en el codiseño, desde el diagnóstico, cómo nos ven las familias y qué esperan de la escuela, cómo te ven a ti y qué tanto te exigen o te permiten, colaboran o te dejan solito. Y pues apropiándonos también del programa, creo que esa es una claridad. Es necesario entenderlo, después contextualizar y ya después aterrizarlo en un trayecto. Creo que también la toma de conciencia de cada actividad, cada decisión que se tome, debe tener un porqué. No es porque lo planeé, porque quedó registrado en un programa, sino porque verdaderamente nos ayuda a crecer. Es un enfoque humanista donde el individuo está al centro, pero ligado también a un entorno social. Y eso nos ha permitido, bueno, generar con base a lo que conocemos, grandes oportunidades. Creo que esa es una gran claridad. La escuela genera oportunidades para los alumnos y las familias. Fíjense que retomo dos comentarios ahorita. Uno del doctor Hugo, maestro Hugo, en este sentido de que como directivos, cuando él habla de Recrea y del proyecto de Recrea 2040, como directivos tenemos una gran responsabilidad y es, hablamos del proyecto estatal que es refundación y hablamos del proyecto federal que es transformación. Y el dilema es como directivos en este proceso de consolidación de la CAP en el proyecto educativo estatal y de la implementación de una propuesta curricular en el proyecto educativo federal, como directivos el principal reto es transformar la propuesta en acciones concretas en el aula, pero sobre todo conciliar las dos para avanzar en este proceso. Por un lado, cuando le damos al maestro la posibilidad de dialogar en colegiado para proponer contenidos que sus alumnos pueden aprender, que responden a una necesidad y a la vez como directivos estamos trabajando para consolidar la CAP, se puede decir que esa es una de las principales claridades que nosotros tenemos. ¿Cómo hacerle para consolidar a la CAP y cómo hacerle para acompañar al maestro en este proceso? Y en este sentido, que es complejo, yo les preguntaría a los tres, ¿cuáles son los retos que identifican como CAP en la elaboración del codiseño? Maestro Hugo, comenzamos con usted. Bien, gracias, maestro Víctor. Miren, creo que una de las partes muy importantes de los retos que tenemos como comunidad de aprendizaje ENI para la vida desde la escuela, el primero sería tener un buen diagnóstico, un diagnóstico profundo y claro de nuestra comunidad. Esto requiere un gran trabajo por parte de todos los que formamos parte de esta comunidad de aprendizaje y bueno, abro un paréntesis, me da gusto que cuando comento algo, varios me dicen, asientan con la cabeza, quiere decir que estamos en el rumbo correcto, ¿no? Segundo, los profesores, cada uno de los docentes, cada uno de los campos formativos, los docentes deben tener muy claros sus contenidos y sus PDA. Esta parte es muy importante, cómo nos podemos relacionar, cómo nos ponemos a trabajar en conjunto, ya dijimos,
como campo formativo y no como disciplina, sino como campo formativo, armar proyectos que nos permitan trascender en los aprendizajes. Conciliar, un reto importantísimo dentro de la diversidad de un colectivo. Ya decíamos, en casi todas las escuelas se presentan los grupos políticos, por ejemplo, que son antagónicos. Es bien complicado, pero tenemos que conciliar, tenemos que ver hacia una misma meta y luchar por el bien común, que es complicado, ¿eh? No es fácil decir, es que vamos a trabajar por el bien común, para que todos crezcamos, para que todos aprendamos, para que todos trabajemos. Es complicado esta visión porque no siempre se logra cuando tenemos, por ejemplo, profesores con 30 años de servicio, o profesores con 2 años de servicio, profesores con tiempo completo, profesores con 2 horas en tu institución. Entonces se vuelve una situación complicada, pero que si comunidad, al momento de integrar la CAB, podemos consolidarla en los pensamientos, en la misión, en la visión institucional, en el rumbo que tiene Jalisco, me parece que es donde podemos nosotros aportar. Ese es otro de los retos. El acompañamiento, uno de los grandes retos para quienes ejercemos un trabajo de liderazgo, un directivo, un subdirector, un jefe de sector, un inspector. Todos ellos deben entender que lo que los maestros necesitamos es sentirnos acompañados, no sentirnos vigilados, no sentirnos supervisados, no tener esto de que ya lo cumplí, ya lo hice, ya lo entregué. No, tiene que haber un acompañamiento muy sincero que lo que pretenda sea ayudar a la comunidad en la que estamos trabajando. Retos. El primero, la presión social. Se ha dicho tanto de la nueva escuela mexicana, virtudes y verdades, pero también mentiras, que la credibilidad en la escuela y lo que estamos proponiendo, llámese el diálogo por la paz, llámese las emociones, nos dicen, ¿y a qué horas vas a abordar la escritura y las matemáticas? ¿Y a qué horas vas a abordar lo que es más importante? El reto que como escuela tenemos enfrente es eso, una presión social gigantesca, tremenda. Ya lo decía el maestro Víctor hace rato. Segundo, la autonomía profesional. Si encontramos el sentido de ser autónomos profesionalmente, donde no hay recetas, también ya lo comentaba Mayra, si no hay una receta dada, la responsabilidad de tomar decisiones como un docente frente al grupo es enorme y repercute para bien o para mal. Tercero, tomar en cuenta las necesidades e intereses de los alumnos. Parece fácil, pero no todo el mundo conoce qué le gusta, qué le interesa al alumno. Puedo suponerlo y puedo, con base a eso, diseñar. Pero realmente conocer y mantenerlo interesado, y más cuando es un problema de la comunidad, no es nada sencillo. Siguiente reto, el tiempo para dialogar, para sentarnos. Tenemos 3 horas y media en preescolar al día y realmente tenemos que dar de más. Tenemos que sentarnos, llegar antes, quedarnos después, buscar el espacio para conciliar los intereses. Y eso es un gran reto. Se inició el codiseño tomando ejemplos del año pasado. Y si bien no se movió la escuela de la colonia del lugar, los niños son otros. O se fue la mitad del personal, incluyendo el director, el reto es otro. En este momento tenemos alumnos que les cuesta mucho hablar. No dialogan. Entonces, que se concentren también los periodos de atención es un reto tremendo. Si a nosotros nos cuesta trabajo, así cuando hay mucho ruido, por ejemplo, escuchar y poner atención al alumno, ya lo perdiste en 3 segundos. Pero bueno, creo que son parte de los retos que estamos viviendo en este momento y que deben quedar contemplados en tu codiseño. Gracias. Gracias, maestro Héctor. Cerramos esta primera ronda de preguntas con la intervención
de la maestra Mayra. Bueno, creo que el día de hoy es un día que no se va a volver a repetir, porque las personas que están con nosotros de manera presencial y a la distancia son compañeros nuestros y eso nos tiene muy emocionados y también nos responsabiliza mucho. De entre los retos, que además estoy contigo, que son muy semejantes, y contigo, Hugo, en esta comunidad de sector, tenemos como reto todavía la simulación de las prácticas. Tenemos el cómo acompañar de manera estratégica a todas aquellas personitas que les hace falta participar más. Y ahí tendremos que buscar estrategias emocionales. Otro reto es fortalecer todavía la comprensión de la problematización. Acompañar y asesorar de manera situada. Asesorar con la comprensión de la integración curricular. Otro de los retos es comprender que nos están sugiriendo 4 metodologías, pero que existen muchas más y que tendrá que tomar la decisión el maestro que está frente al grupo para definir en razón de su realidad y de sus contextos qué es lo que necesita. Esta reforma curricular nos ha permitido también reconceptualizar muchas ideas. Nos ha permitido resignificar también el acompañamiento a la práctica directiva. Por lo tanto, el reto que siento que es el más fuerte es acompañar y asesorar en las CAF bajo los ámbitos de la autonomía responsable. Eso nos tendrá que llevar a la creación, a la innovación, a estas situaciones que tienen que ver con el codiseño, porque ¿qué creen? Ahora se nos está viendo no como técnicos en la educación, se nos está dando el poder de decidir y de elegir qué es lo que vamos a trabajar. ¿Esto cuesta trabajo? Claro que sí. Por eso todas las prácticas deben ser muy respetables y agradecidas de antemano por lo que ahorita están ustedes contextualizando en sus prácticas. Muchas gracias. Maestras, maestros, quienes estamos aquí al frente somos directivos, pero tenemos un camino recorrido como docentes de muchos años. Y al escuchar a los tres coincido en un reto. Miren, lo más complejo para nosotros como directivos es acompañar al maestro. ¿Por qué? Porque los maestros ocupan diferente tipo de acompañamiento. No todos necesitan el mismo acompañamiento. Buscamos un acompañamiento cercano con calidad y con calidez, pero hay maestros que no lo necesitan, que de manera innata aprenden y lo hacen bien. Hay maestros que lo necesitan y nos aceptan nuestra ayuda. Y hay maestros que no quieren acompañamiento y eso es lo más complejo. Finalmente, como dicen mis compañeros, ¿qué buscamos? Que a través del codiseño y apropiándose del proceso, el maestro alcance esa autonomía profesional responsable, como señalan el maestro Héctor y la maestra Mayra, pero sobre todo que a través del codiseño alcancemos ese estadio de la competencia profesional que es la innovación. Y en este sentido, yo les pediría a mis compañeros que hagan una conclusión de esta participación a partir de su experiencia como directivos en este proceso de la apropiación del codiseño en el marco de una CAP. Maestro Hugo. Muy bien, gracias, Víctor. En este caso, una de las cosas que nos tiene que quedar muy claras es que estamos en un proceso de aprendizaje y es un aprendizaje constante. Posiblemente no podamos seguir trabajando las mismas estrategias que trabajamos en el pasado. Tenemos que aprender, todos estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de construcción. Una necesidad constante de actualización. No podemos quedarnos los nuevos docentes que acaban de egresar de la normal y que van a las escuelas
no se pueden quedar ya nada más con que ya terminé mi licenciatura y hasta ahí. Y lo que antes sucedía, un maestro se presentaba hace 30 años y no volvía a estudiar una licenciatura. Con la licenciatura pasaban 20 años sin que hubiera una actualización. Ya no estamos en esos tiempos. La preparación ahora tiene que ser constante, tiene que ser todos los días. Tenemos que seguir trabajando en la comprensión de nuestro programa sintético. Tenemos que seguir trabajando en nuestro programa analítico. Se va a estar transformando, va a estar cambiando, ¿sí? Lo vamos a estar transformando. Y el codiseño, ¿sí? Esta parte en la que todos tenemos que trabajar, ese codiseño que nos va a permitir completar todos esos aprendizajes que los alumnos no tienen o que en el nivel que se encuentran no pueden comprender por el nivel o el grado escolar en el que se encuentran. Entonces, también comprender que como docentes, como líderes educativos, porque un docente también es un líder educativo, somos agentes de cambio, somos agentes de transformación y esa es una gran responsabilidad. Nuestra CAP tiene que actuar en una autonomía responsable que nos permita lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Gracias. Gracias, maestro. Maestra Mayra. Muy bien, pues vamos a, en esta parte de las conclusiones, aparte de algunas de las que tienes tú, Hugo, el codiseño entonces, como conclusión, implica que nosotros trabajamos con lo que ya está diseñado, pero que la gran tarea que tenemos es recrearlo y además enriquecerlo. Es además un proceso de apropiación, de articulación, de interpretación y de contextualización, tanto de los programas sintéticos donde vienen los contenidos nacionales, hasta llegar al codiseño, que es nuestra tarea y que se encuentra dentro de los programas analíticos. La comprensión, creo, como parte de esta conclusión, es que la comprensión de la integración curricular es fundamental para la tarea del codiseño. El poder ser, el poder hacer, el poder estar juntos viviendo los principios Recrea, genera entonces el sentido de identidad de quiénes somos como CAB, ya sea de escuela, de zona o de sector, que nos va a llevar hacia la autonomía responsable, atendiendo a la gestión con sentido educativo. Gracias, maestra Mayra. Maestro Héctor. Muchas gracias. Mis conclusiones. 1, tenemos la apertura para aprender, equivocarnos y volver a construir. No tengamos miedo a intentarlo, a perfeccionarnos y a exigirnos a nosotros mismos en el buen sentido, de que podemos ser mejores docentes siempre, siempre podemos dar más. 2, cambia el rol del supervisor y del director, definitivamente. Es muy tentador querer dirigir la orquesta y decir tú te mueves y esto es así. Y en cambio el gran reto es formemos parte de esa orquesta. Contribuyamos con motivación, con un sentido de desempeño también, pero participando. Pues finalmente decirles que estamos viviendo un tiempo de cambio en el cual nos toca ser protagonistas y la mirada está puesta más que nunca en la escuela, en lo que puede ofrecer, porque si es verdad lo que está escrito en letra como proyecto de nación, se espera mucho de nosotros y no podemos dar menos que eso. Gracias. Muchas gracias, maestro. Miren, les voy a pedir un favor. El maestro Héctor, la maestra Mayra, el maestro Hugo, su servidor, somos directivos que tenemos un largo camino recorrido, pero ahorita los veo conmovidos a mis 3 compañeros porque venir a presentarse con ustedes es una muestra de humildad y de trabajo y de autonomía profesional, porque el camino que hemos recorrido para trabajar en nuestros sectores, zonas y escuelas ha sido muy difícil.
y creo que se merecen un fuerte aplauso hasta este momento por su trabajo. Fuerte aplauso. Y bueno, sigue un momento un poco más relajado para nosotros en el sentido de que ya con la atención de las primeras preguntas, ahora vamos a compartir las dudas que ustedes nos manifiesten para darles esa respuesta. Sin embargo, no quiero dejar de rescatar algunos conceptos que manejaron en esta última intervención. ¿Qué implica para nosotros como directivos acompañar al maestro? Definitivamente prepararnos más. Ser expertos, por un lado, en el programa de estudios y la propuesta pedagógico-curricular, y por el otro, ser expertos en procesos de acompañamiento. Y como dicen, buscar directivos que sean capaces de recrear, enriquecer, interpretar, contextualizar, comprender al maestro, tener sentido de apertura, aprender, entender que nuestros roles son diferentes, tener un sentido del desempeño de nosotros como directivos, pero sobre todo esto les pedimos a nuestros maestros en las escuelas y zonas. Nosotros como directivos y ustedes como maestros podemos y debemos equivocarnos en esta implementación. No le teman a la equivocación o al error, porque a través del error aprendemos mejor. Entonces, en este sentido, reitero mi felicitación a los compañeros y ahora sí, escuchamos sus preguntas, leemos sus preguntas para compartir. ¿No tienen papelitos? Permítanme. Tienen por ahí o les van a entregar unos papelitos. Escriban alguna pregunta que deseen hacernos. Ah, qué pregunta tan interesante, ¿eh? Y la pueden contestar los tres. Miren, en esta implementación de la propuesta curricular, y alguno lo mencionó, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la simulación de la práctica en el marco del codiseño y de la CAP? Qué buena pregunta, ¿eh? Maestra Mayra. Me parece que como el reto, la simulación de prácticas puede existir en cualquier colectivo docente, en cualquier CAP. Cuando se habla de la simulación de la práctica, el problema no es que el maestro no sepa, el problema es que el maestro no pregunte o no nos acerquemos a ellos, porque se dan en algunos casos y en otros planetas, así lo digo yo, en otros planetas, cuando aquel maestro se siente que no puede, que no sabe, y de pronto aparecen por ahí planeaciones compradas, vendidas, y entonces como me están pidiendo a mí una planeación, voy, la compro y la entrego, porque me queda claro que en ese momento que quien me lo está pidiendo es mi autoridad. Y esa simulación de prácticas, hablando entre iguales, podemos encontrarlas en cualquier CAP que trabajemos. Va en ese sentido. Cuando no entendemos, y no es el problema no saber, porque hay quien no sabe pero pregunta. Hay quien no sabe y tampoco pregunta. ¿Y qué sucede al interior? Que las prácticas se dan y el resultado y el impacto va a estar en la no avance del aprendizaje de los niños. Va en ese sentido. Muchas gracias, Maya. ¿Alguna otra pregunta? Maestros, miren, esto de la simulación y quiero ser muy cauto en este concepto, se presenta en el sistema educativo en general, pero ojo, debo reconocer que la inmensa mayoría de los maestros está haciendo una buena labor. Hablo como directivo, una buena labor. Y cuando hablamos de acompañamiento decimos, hay maestros que quieren y pueden. Hay maestros que quieren y no pueden. Hay maestros que no pueden, pero quieren. Pero ¿qué hacer con los maestros que no quieren y no pueden? Y también con los directivos, hay que decirlo. ¿Qué hacemos con los directivos que no quieren y no pueden? Sí, ese es un problema. Sin embargo, debo decirles, la perspectiva que tenemos en este proceso de
implementación de la propuesta curricular ha permitido que el maestro sí tome conciencia. Me dice un maestro, mire maestro, estoy planeando con la metodología ABP. Todavía me falla porque sigo trabajando como el año anterior. Le digo, maestro, vas bien, ya planeas siguiendo una metodología. Ahora lo que sigue, traduce en acciones concretas en el aula esa metodología. Pero el maestro sí está tomando conciencia. Dice así, independientemente de lo que lleve el codiseño, de incluir las experiencias y los saberes, va la pregunta, ¿qué otra cosa incluirían en el codiseño relacionando o relacionado a las CAPS? Algo diferente a lo que ya hemos platicado el día de hoy. ¿Qué otra cosa incluirían en el codiseño relacionando con las CAP? Algo diferente a lo que hemos platicado el día de hoy. Yo creo que algo diferente va a surgir de la misma CAP. Es decir, en la integración van a vivir procesos. Al conformarse ya como una verdadera CAP, van a surgir muchas cosas, van a seguir surgiendo procesos. Y al pasar al momento de la innovación, entonces nos daremos cuenta que, por ejemplo, yo les diría en mi CAP, estamos viviendo procesos muy interesantes porque hemos venido trabajando ya proyectos que estamos en un nivel de innovación. Actualmente, por ejemplo, nuestros consejos técnicos escolares son temáticos, es decir, el de abril fue del Día del Niño y todos fuimos disfrazados de niños, de superhéroes, etcétera, etcétera. Otro consejo fue de vacaciones, íbamos de sandalias, íbamos de short, playero, muchas cosas, ¿no? Otro fue de futbolero, deportista, tema que todos íbamos de disfrazados con algún deporte, fútbol, voleibol, básquetbol, béisbol, lucha libre, etcétera. Entonces, esas son las cosas que cuando ya se empiezan a ya innovar, empiezan a surgir procesos de innovación. Creo que en el codiseño es una parte que el docente debe darse cuenta de qué es lo que hace falta de que el alumno aprenda que no ha aprendido y que no ha comprendido. Entonces, me parece que sí es importante que a partir del codiseño, inclusive de vivir esta parte del programa sintético, programa analítico, después del codiseño, al conformarse como CAP, ¿sí? Al vivir ya un proceso de haber conciliado ideas, de haber transformado, de haber cambiado prácticas, me parece que solito va a ir surgiendo cosas interesantes que nos va a permitir marcar tendencias, ¿sí? Marcar tendencias. Lo que está haciendo Jalisco. Jalisco está marcando tendencias a nivel nacional, ¿sí? Somos de los pocos estados, por ejemplo, que tenemos un programa de inglés sabatino para los alumnos. Estamos marcando tendencia. Gracias, maestro Hugo. Quedan 3 preguntas, o leo 3 preguntas, las 3 muy interesantes, pero voy a empezar con esta, maestro Héctor. Dice así, ¿cómo podemos acompañar a los maestros que tienen alumnos con barreras para el aprendizaje? En el contexto del codiseño, de la implementación, ¿cómo acompañar a los maestros que tienen alumnos con BAP, barreras para el aprendizaje? ¿Cómo acompañarlos? Primero siendo sensibles, teniendo la sensibilidad de acercarnos a la familia, porque el docente, si cada vez se tiene que preparar más, tiene que tener el conocimiento, también hay un límite. No podemos resolver todo. Entonces, tomando conciencia de qué sí podemos hacer dentro y cómo lo podemos resolver de manera conjunta con la familia. Creo que eso sería algo muy importante. Y 2, las artes. Las artes es un medio, es un vehículo fabuloso para que quien no puede hablar se exprese. Quien no sabe dialogar adquiera seguridad en lo que hace y sea incluso reconocido y entendido por los demás. Es un lenguaje universal y yo lo propago y lo recomiendo. Muchas gracias, maestro.
Maestra Mayra, adelante, sí, claro que sí. Yo creo que esa pregunta que hacen ustedes muy interesante, que qué hacemos con nuestros niños que tienen alguna situación especial. Acuérdense que nosotros somos una CAF y que quienes intervienen en la CAF, intervienen el maestro de educación física, el maestro de USAER, el maestro, todos los que tengamos maestros de música. Es decir, comunidad de aprendizaje es la inclusión hasta de las autoridades de las localidades para poder avanzar ahí. Imagínense que tenemos esos grandes maestros, no sé si aquí haya de educación especial. Bueno, pues estar con ellos en esa interdisciplinariedad para trabajar con ese niño o esa niña con esa situación está dentro de la CAF. Creo que eso es un punto importante que hay que aprovechar. Muchas gracias. Maestro Hugo. Profundizando en este tema un poquito, fíjense que cuando hablamos de barreras de aprendizaje, yo quisiera también pensar cuántas barreras nosotros tenemos. ¿Cuántas barreras tenemos? Es decir, la primera barrera sería entonces cuando alguien dice, yo no tengo barrera de aprendizaje. Esa sería tu primera barrera que tienes que superar. Entonces, hablar de barreras de aprendizaje, creo que ahí tendremos que visualizarnos como una CAP, una comunidad de aprendizaje ENI para la vida a nivel estatal. Es decir, yo conozco profesores muy comprometidos en algunas escuelas que inclusive han aprendido el lenguaje de señas, que inclusive hacen muchas cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como CAP? Compartir. Tenemos que compartir nuestros logros, nuestros aprendizajes para que otras CAP puedan aprender de nosotros. Para mí sería como la propuesta de cómo atender esos casos. Muchas gracias, maestros. Miren, maestros, el principal tirano de un evento como este es el tiempo. Y en este momento estamos ya sobre el tiempo. Tengo 3 preguntas, pero 2 se relacionan con el mismo tema y me voy a atrever a contestarla porque creo que es un problema que atañe al maestro Hugo y quizá a sus directoras de preescolar. ¿Cómo apoyar a los maestros que trabajan en varias escuelas con la cuestión de los tiempos? Ahorita que leí la pregunta, me puse a contar con cuántas escuelas comparto maestros y me quedé en la 8ª escuela. Sí, o sea, comparto maestros con 8 escuelas y no llegué a todos. Aquí, ¿saben cuál es el problema, maestros? Que como directivos, todos necesitamos compartir una misión y visión, necesitamos tener una visión compartida de lo que es la propuesta curricular, porque también es un hecho que muchas veces los docentes reciben capacitaciones desde diferentes visiones y esa es una situación que tendremos que atender los maestros y es una respuesta compleja. Maestros, maestra Mayra, muchas gracias y una felicitación. Maestros, un aplauso fuerte para todos ellos. Buenos días a todos. En este momento es tiempo de agradecerles a los panelistas y también a ti. Muchas gracias por estar dialogando con todos nosotros esta mañana. Voy a leer el reconocimiento que la Secretaría de Educación tiene para ustedes, solo el primero y ya después haré entrega de unos acrílicos. En primer lugar, le voy a pedir a Hugo Cepeda. Hugo, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia. A 23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco, y firma nuestro señor secretario Juan Carlos Flores Miramontes. Les pido un aplauso, por favor, para Hugo. También le voy a hacer entrega de un acrílico que fue creado a propósito. Enseguida voy a hacer entrega del diploma para Héctor Naranjo Balcázar. Y bueno, Héctor, agradecerte el tiempo y la disposición para venir a charlar con nosotros sobre toda la experiencia que vienes acumulando. Muchas gracias.
Y este también está aquí. A Héctor también le hacemos entrega del acrílico. Felicidades. Y tengo reconocimientos también para la maestra Mayra y para Víctor. Dicen lo mismo. Muchas gracias. Ellos ya nos acompañaron ayer en un conversatorio. Entonces, por favor, Mayra, este es tuyo. Gracias por tu tiempo. Víctor, gracias. Mil gracias. Y retomando una idea de Víctor, más que gracias por compartir su tiempo, gracias por compartir su experiencia en lo que han venido viviendo en todo este proceso. No es fácil venir a pararse y platicar de lo que nos hemos encontrado en el camino. Gracias y éxito en sus actividades. Buen día. Nada más para antes de retirarnos, yo hice una promesa y quiero que me ayuden a cumplirla. Les voy a pedir por favor que se sienten en su silla hasta la orillita. Recórranse tantito en su silla y pónganse a la orillita de la silla, porque yo prometí que este conversatorio iba a ser tan bueno que los iba a dejar en el filo de su butaca. Gracias.